Esta mañana Justin nos estaba compartiendo o animando a que pudiéramos considerar cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. No sé si a veces te pasa cuando lees un versículo o cuando escuchas algo, te vienen imágenes, pero a mí a veces me pasa esto, me viene una imagen para entender algo que Dios me dice en su palabra. Es una manera a veces de entender las cosas. Para mí lo visual a mí me ayuda mucho. Y cuando decía Justin de considerar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y conmigo, creo que tendría que venir a la mente 3 puntos o tres aspectos. Una es ¿dónde estabas o de dónde vienes? Otra es ¿dónde estás? Y la otra es ¿a dónde vas? Y cuando uno considera lo que Dios ha hecho, que como cantábamos, Él derramó su sangre, Jesús murió en la cruz por mí, pagó un precio muy alto para que yo pudiera ser salvo. Él me rescató de una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida en la que estaba totalmente perdido, sin esperanza, sin absolutamente nada, viviendo el día a día, sin saber muy bien qué significado tenía la vida para mí. Pero Él me rescató, lo dice la palabra, y lo he podido experimentar. Él me rescató, y fue a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Él pagó el precio de mis pecados. Y ahora yo estoy aquí, y tú estás aquí también, sabiendo y entendiendo que Dios te ama, que tenemos un Dios de amor, que conoce nuestra situación, nuestras circunstancias. Como estaba diciendo Dani, es un Dios que sabe hasta lo más profundo de lo que hay en mi ser. Sabe cuántas cosas dejo muchas veces que desear, cuántas veces no soy lo que debería ser, cuántas luchas en las que en lugar de tener victoria, al final acabo en derrota, y cuántas cosas, pero a pesar de ello estoy aquí, porque tenemos un Dios que nos ama, que es propicio a nuestros pecados, y que Él sigue, aunque nosotros nos cansemos, Él no se cansa. Aunque nosotros desmayemos, Él no desmaya. Aunque nosotros nos fatiguemos, Él no se fatiga. Él sigue obrando en nuestras vidas, y sigue obrando porque nos va llevando hacia un lugar también. La Biblia nos enseña que tenemos una esperanza viva, que nosotros no esperamos como al azar a ver si sucede algo. Nosotros tenemos una esperanza que es viva, que es real, y nosotros vamos a un lugar. No es algo abstracto, es un lugar donde el Señor está, y el Señor nos está esperando. Y esa es cuando uno considera esto, tu manera de conducirte, tu manera de vivir es definida, es de una manera definida. Pero está la otra parte, y pensaba en esto. No sé si sabéis lo que es esto. Quería hacer la introducción un poco a modo de reflexión. Estos son, creo que lo sabéis todos, ¿no? Unas bandas sonoras le llaman. Eso está puesto para que cualquier conductor, cuando se distrae o le entra la somnolencia y se desvía del camino, esas son unas bandas sonoras que lo que hace es que emiten un sonido en el contacto con la rueda y una vibración de tal punto que cualquiera reacciona, despierta, sabe muy bien que ha pasado algo, que se va a salir de la carretera, que hay un borde, que hay un peligro, que va a pasar algo, y la inercia es volver. Y esto me hacía que pensar que a veces, y eso está, fíjate, ¿no?
son carreteras de estas que no hay ningún obstáculo, no hay peligro. Y a veces uno se pone en su día a día, en la rutina, y vas con tus cosas y vas confiado y ahí vas. Y de repente hay una situación o algo ¿qué pasa aquí? Creo que a veces vamos tocando los bordes. A veces vamos caminando y creo que hay bordes que los tocamos. Esto me hacía que pensar, porque quizá no es algo visible, pero a veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras conversaciones, nuestros hábitos, dónde ponemos nuestra confianza, todas esas cosas a veces emiten un sonido, algo que lo que hace ver que estás en algún borde y que tienes que reaccionar. No sé si se entiende la ilustración. Hay bordes en los que uno puede estar pisando y a veces pasa que el conductor, o sea, el copiloto reacciona antes que el conductor. El que está al lado se da cuenta que el que está conduciendo se está desviando. Y entonces, y quizá todos los que están también se están dando cuenta que el que conduce algo pasa. No hay nadie que no se dé cuenta que vamos mal. Entonces, a mí me animaba un poco esto a considerarlo. Y considerar que hay algunos bordes que podemos ver claramente en la Biblia. Bordes que eran personas que también tenían todo, tenían la vida que Dios les había dado, pero en un momento empezaron a tocar los bordes. Y podemos ver también las consecuencias. Vemos el ejemplo de pasar esos bordes. No sé si alguna vez has escuchado esa expresión, es decir, no te pases de la raya, no te pases de la raya, ¿no? Pues personas que se pasaron de la raya y sufrieron unas consecuencias. Y lo he dividido en 4 puntos, y el primer borde que podría decir que sale en la Biblia es el borde de la destrucción. Si vamos a Génesis, capítulo 3, aunque leeré antes el capítulo 2, creo que son cosas que se pueden entender, son historias que podemos conocer, o sea, que conocemos, que no hace falta quizá que entremos en muchos detalles, simplemente de poder considerar el hecho. Y el hecho es lo que ocurrió con Adán y Eva. Dice en el capítulo 2, el versículo 15 y 16, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dado a Adán y Eva, les había dado un lugar, les había dado un propósito, y lo más importante que tenían era que podían tener una comunión íntima y personal con Dios. Era no sé qué podrían estar experimentando ellos. Nosotros de este lado, nosotros lo que hemos podido experimentar es lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero cómo realmente podrían estar ellos estaban sin pecado en ese momento. Ellos estaban en un estado inocente. Pero, ocurrió algo. Fíjate que dice en el capítulo 3, en el versículo 6, de aquello que Dios había dicho de que no iban a comer porque de cierto si comían morirían, dice que vio la mujer que el árbol era bueno.
y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No sé cuánto tiempo pasó desde que recibieron ese mandamiento de lo que Dios había dicho que no debían hacer, hasta que llega ese punto de que tanto Eva como Adán deciden comer del fruto, tienen una conversación con el diablo, con la serpiente, y aquello que Dios les había dicho que era malo, ellos lo empiezan a ver bueno. Y ahí ves una transición de que algo ha sucedido. Y en este punto yo escribía una reflexión, ¿no? Que tocamos el borde de la destrucción cuando no tenemos en cuenta que el pecado puede llevarnos donde no queremos ir. Puede costarnos más de lo que deseamos o podemos pagar, y que puede convertirnos en lo que no queremos ser. Pensar de esta manera es posible que estés pisando unos bordes que te pueden llevar a la destrucción. Considerar que lo que es pecado, lo que Dios dice que no se debe hacer, si lo haces o si no lo consideras, es posible que al final acabes en la destrucción. Yo me acuerdo cuando era bastante más joven que ahora, yo tenía tendencia a juntarme con un tipo de amigos, una clase de amigos que me gustaba estar con ellos, pero no me gustaba lo que hacían. No me gustaba lo que hacían porque sabía que lo que hacían estaba mal. Entonces yo me iba con ellos, pero no hacía lo que hacían ellos, pero estaba ahí con ellos. Entonces llegó un momento que empezó la curiosidad por ¿qué se sentirá al hacer esto? ¿Qué es lo que realmente se experimenta al hacer esto, ¿no? Y empecé a ver que quizá no era tan malo, quizá no era algo como que bueno, si todos lo hacen, ¿por qué no? Y esa manera de pensar al final me llevó pues a hacer lo mismo que hacían ellos. Y esto es un poco una ilustración. Creo que nosotros ahora mismo sabemos, ¿no?, a la luz de la palabra, lo que Dios dice que es pecado. Y creo que cada uno es responsable de saber qué cosas pueden ser pecado para ti. Mira, una explicación que me ayuda mucho a entender esto es el significado del pecado. Uno de los que tiene es errar el blanco. Errar el propósito por el que Dios te ha creado. Y como creyente, siendo creyente, hay cosas que yo sé que dice la palabra cómo debo vivir, cómo debo conducirme, cómo debo estar agradando a Dios. Y cuando hay cosas que de alguna manera puedan llevarme a errar el blanco, errar, ¿no?, cuando tiras una flecha y yo si tiro ahora, vamos, ¿no?, sería errar el blanco. Entonces, eso es pecado, todo aquello que te desvíe del propósito que Dios tiene para ti. Y creo que es bueno. Mira, hay un término que le llaman, suena un poco raro, el esnovismo cronológico. Y esto, la palabra es muy complicada, pero la explicación es muy sencilla. Es la tendencia a mirar al pasado o mirar generaciones pasadas como si no tuvieran nada que enseñarnos, o que lo que vivieron fue algo para ellos, pero que no sirve para nosotros, porque nosotros ahora somos más inteligentes, ahora vivimos en otra generación, esto es otro tiempo, las cosas han cambiado, y entonces lo de antes no sirve para ahora. Y yo creo que Adán y Eva tuvieron ese esnovismo cronológico.
Y de aquello que Dios les había dicho que no, llegó un momento de que sí. Y creo que esto es un engaño que a veces se introduce. Y antes leíamos, Primera de Corintios, dice que aquellas cosas que están escritas les acontecieron como ejemplo para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Hay bordes que siguen estando, o sea, no ha cambiado. O sea, las circunstancias claro que cambian, claro que hay avances y muchas cosas, pero los bordes que vemos en la palabra de Dios que Él ha trazado, eso no cambia. El pecado sigue siendo pecado. Eso es una realidad para todos. Y hay algo que realmente todos estamos expuestos. El pecado está a la puerta. Y vemos la consecuencia que tuvo esto, ¿no? Entonces es bueno de considerar esto. Y hay otro que es el borde de la decepción. El borde de la decepción. Si vamos a Eclesiastés, capítulo 1, creo que todos sabéis que el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Algunos lo cuestionan, pero todo apunta de que él fue, ¿no? Y todos sabemos también que cuando pensamos en el rey Salomón, rápidamente en la mente nos vienen varias cosas, ¿verdad? Nos viene que fue un hombre sabio, un hombre que Dios le había dado tanta sabiduría que creo que en alguna parte de la Biblia dice que no hubo otro hombre como él, tan sabio. Y además que tuvo muchas riquezas. Él construyó el templo. Dios hizo un pacto con él. Era un hombre que realmente no podía envidiar de otros nada porque realmente lo tenía todo. Pero llega un momento en su vida que él empieza a amar a mujeres extranjeras, mujeres que Dios había dicho que no amarían, porque si lo hacían iba a inclinar su corazón a dioses ajenos. Y él, pues al final, sabemos en la historia que él llegó a hacerlo y su corazón se inclinó a dioses ajenos. Y es muy posible que él escribiera en algún momento de su vida cuando estaba en alguna crisis o estaba viviendo ese tiempo y escribe el libro de Eclesiastés. Pero a mí me gusta mucho porque otro nombre que le iba a poner es el borde de Eclesiastés. Porque dice, es que hay alguien que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos lo que nos han precedido. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Y él en el capítulo 2, si queréis, luego como deberes lo podéis leer en casa, pero es muy, muy interesante, porque vemos un hombre que empieza a disponer su corazón a todos los placeres, a construir casas, a plantar huertos, viñas. O sea, él en todo este capítulo procura buscar la felicidad en todo lo que se hace debajo del sol. Y al final dice en el versículo 17 que en lugar de encontrar la felicidad, en lugar de encontrar realmente satisfacción, él dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y creo que tocamos ese borde, es el borde de la decepción. Uno puede quedar decepcionado cuando vivimos mirando o poniendo nuestros esfuerzos en adquirir, conseguir
propósitos o proyectos, riquezas, trabajos, etcétera, desconectados de Dios, sin tener en cuenta su propósito en nuestra vida. Y cuando uno vive de esta manera, cuidado, porque puedes estar tocando unos bordes que si no corriges pueden llevarte a la decepción. Y es como si Salomón escribiera este libro y dijera, ahórrate el llegar a ese punto. Que sepas que ya hubo alguien que llegó ahí. ¿Y sabes qué dijo? Vanidad y aflicción de espíritu. Y qué bueno que el Señor nos ha rescatado de estar viviendo debajo del sol. Si todo fuera esto, como dice una parte de la Escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no es así. Cristo nos ha dado una esperanza. Cristo nos ha dado un propósito de vida. Y eso es algo que realmente tiene que llevarnos a considerar dónde estamos, qué estamos haciendo. Porque el tocar este borde y llegar a esa decepción realmente es algo que el Señor quiere evitar que lleguemos ahí. Quiere evitar que lleguemos ahí. Y siempre, ya, creo que lo he dicho varias veces, el éxito es algo que todo el mundo de alguna manera persigue. Todo el mundo quiere tener éxito. Todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien. Todo el mundo quiere ver resultado de lo que hace. Y es algo natural. Pero según la Biblia, el éxito, la definición de éxito es que tú y yo lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y que lleguemos a alcanzar las metas que Él tiene para mí y para ti. Ese es el éxito. Desconectado de Dios, el éxito es temporal. Y es posible que llegue un momento de decepción. Por eso nosotros necesitamos ver esos bordes, reconocerlos, porque cuando pisamos esto hay un sonido, hay una vibración en un estado de ánimo, en mis conversaciones, en mi ansiedad, en mis preocupaciones. Cuidado. ¿Por qué hago lo que hago y para quién lo hago? Por eso en Colosenses nos anima a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Creo que lo sabemos todos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué bueno que nosotros tenemos un lugar donde mirar, ¿verdad? Cuando el mundo no tiene donde mirar, cuando el mundo no tiene donde encontrar reposo y descanso, nosotros podemos mirar a Cristo, mirar a Él y saber, Señor, tú sabes, lo que vivimos por ti y para ti tiene valor. Y aunque el mundo lo tenga como un desperdicio, porque la vida cristiana para el mundo es desperdiciar tu tiempo, desperdiciar tu vida, nosotros sabemos que el vivir para Cristo es lo mejor y que todo lo que hagamos para Él es lo mejor, la mejor inversión de tiempo y de esfuerzo que podemos hacer. Y hay otro borde, que es el borde de la frustración. Y lo encontramos en el Salmo 73. Si vamos ahí. Se va entendiendo un poco el pensamiento, el mensaje se va... Los bordes no son los bordes de carácter, son... Muy bien. Este salmo lo escribió un hombre que se llamaba Asaf. Quizá no es tan conocido como Salomón,
no es tan conocido como Adán y Eva o otros personajes de la Biblia, pero sí que podemos aprender también de él y aprender de una experiencia que él también vivió en un cierto momento de su vida. Él también era una persona privilegiada, tenía una posición muy privilegiada. Y quizá, si lo consideramos, es de las mejores que podría tener. Él era un levita natural de la tribu de los levitas, y eran las personas que eran escogidas para servir en el templo, o sea, podían tener acceso al templo. Además, él y sus hijos eran los líderes de la alabanza, tocaban música. Y era una persona realmente privilegiada, él y su familia. Igual que nosotros, si pudiéramos comparar o hacer un paralelo, podría ir a Efesios cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un lugar privilegiado. No se trata de ver las circunstancias, o sea, el Señor nos ha bendecido con todo, con toda bendición espiritual. Tenemos un lugar privilegiado. Pero este hombre pasa algo. Yo no sé cuántos habéis leído este salmo o lo conocéis, pero también os pongo deberes. Salmo 73. Dice que este hombre, en lugar de mirar hacia adentro, hacia lo que Dios le había dado, él empezó a mirar hacia afuera. Y empezó a mirar hacia afuera, pero de una manera un poco peligrosa. Porque empezó a ver a hombres que hacían lo que les parecía. Como se diría vulgarmente, hacían lo que les daba la gana. Vivían de cualquier manera, vivían impíamente, no temían a Dios, no tenían en cuenta a Dios. Hay algunos versículos que lo detalla todo esto, sobre todo en los primeros versículos. Y es que además Dios no los castigaba, no era justo. Él se encontraba como que él estaba viviendo su servicio a Dios, él se estaba guardando, él estaba procurando estar limpio delante del Señor, y entonces veía a otros que vivían de cualquier manera y no les pasaba nada, pero ¿sabes qué pasa? Que es que encima les iba mejor que a él mismo. Y él llega a un momento que al ver todo esto empieza a frustrarse, empieza a pensar y a decir en el versículo 13 y 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Veía como el vivir de una manera piadosa, de una manera santa, de una manera justa, de una manera limpia, era como un castigo, era como un azote. ¿Por qué? Porque otros estaban viviendo mucho mejor que él. Creo que tocamos este borde cuando miramos el resultado visible. Y pensamos así, algo así, podríamos pensar. ¿Por qué voy a esforzarme por agradar a Dios? Y guardarme limpio, ¿para qué servir a Dios? Total, mire donde mire, hay muchos que no lo hacen y no les pasa nada. Y además, les va mejor que a mí. Dice el mismo Asaf en el versículo 2 que él, cuando estaba pensando en todo esto, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él está hablando de su experiencia, de cuando él estaba pensando de esta manera y poco a poco estaba yendo hacia un borde, y dice, por poco caigo. Pero hay en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Una vez más, cuando el mundo no tiene dónde ir,
nosotros tenemos un lugar donde ir. Nosotros tenemos la palabra de Dios donde encontramos la respuesta, donde encontramos realmente por su palabra y sabemos que Dios es un Dios justo. Es un Dios que no se duerme. Es un Dios que no deja nada sin juzgar. Y cuando nosotros consideramos nuestra vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios, cuando estamos dispuestos a acercarnos al Señor en esa manera, dice en Proverbios capítulo 11, versículo 31 también, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Dicho de otra manera, ciertamente todo lo que el hombre hace aquí en la tierra es juzgado, retribuido y recompensado por Dios. Todo lo que el hombre hace aquí en la tierra. Después ya no hay oportunidad. Hay religiones que enseñan que todavía hay una oportunidad cuando uno muere de purgar sus pecados pero no es verdad. Dice la palabra de Dios que es aquí, ahí donde va a ser juzgado todo. Y qué bueno que nosotros, cuando hay esa manera de pensar, o cuando tenemos nuestra mirada hacia el lugar equivocado y estamos mirando el ejemplo de personas que viven así, que muchas veces pasa esto, que ponemos la mirada en ejemplos en los que no debemos mirar y deberíamos mirar los ejemplos que son dignos de admirar, de personas que sí, que están viviendo en integridad, que sí, que caminan por fe y que ves sus vidas, que ves su testimonio, que ves su gozo, que ves su paz, que ves cómo Dios los bendice. A esos mirad, a esos ved, pero a los otros el Señor juzgará. Y nosotros debemos buscar esto. ¿Dónde está nuestra mirada? El otro día iba conduciendo mi mujer, Elizabeth, y yo le iba hablando y ella me decía, no te miro porque si te miro se me va el volante. Y claro, puedes tener un accidente. Entonces, pues no me mires, solo escucha, no me mires, ¿no? Pero pasa así, cuando nosotros estamos caminando como creyentes y nuestra mirada se aparta, posiblemente nos vamos. Cuando miramos otra cosa y no miramos al Señor, cuando no miramos lo que Él tiene para nosotros, cuando no miramos así, es muy posible que nos vamos a los bordes. Y por último, ya para acabar, el mejor, el borde de la salvación. Si vamos a Mateo 14:36, es algo que también hemos estado leyendo estos días, un versículo que también me llamó mucho la atención. Dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y esto me hizo pensar, he estado hablando un poco de cada persona, cada ejemplo de personajes en la palabra que tenían una posición, tenían un lugar privilegiado. Personas que habían recibido muchas cosas de parte del Señor, pero que se desviaron. Y yo pienso en mí o en nosotros, el lugar tan privilegiado que tenemos. Pero también por experiencia sé que vamos tocando bordes. Yo muchas veces voy tocando bordes. Pero qué bueno que tenemos al Señor. Y yo no sé hoy en qué punto estás. Si estás tocando alguno de estos bordes. No sé si has podido entender o no el mensaje. Pero el mensaje es claro.
el mensaje es claro. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero también hay un ladrón que viene para matar, robar y destruir. Dios nos ha dado una esperanza de vida eterna. Dios nos ha dado todas las cosas, pero también hay algo que se llama pecado, que nos asedia. Y hay cargas y cosas que nos paran en el camino. No sé en qué punto puedes estar, en qué borde puedes estar, porque hay otros. Hemos estado tocando en Corintios, por ejemplo, nos hablaba que todos estaban bajo la misma nube y todos estaban comiendo del mismo pan, bebiendo de la misma agua. Dice, pero que de muchos de ellos Dios no se agradó. Y empezaron ¿a qué? Pues a ir a los bordes, empezaron a fornicar, empezaron a murmurar, empezaron a tentar al Señor, empezaron a desviarse. Pero qué bueno que el Señor dice, esto es como ejemplo para que no os pase a vosotros lo mismo. Y pensaba que necesitamos tocar este borde constantemente, el borde de Jesús. Dice que todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Creo que a veces uno necesita sanidad, no, a veces física, pero a veces creo que hay una parte que es de ser sanos en la fe. Y a veces necesitamos ser sanados, a volver al camino, a volver a estar en la debida relación con Dios, a despojarnos de cosas que realmente lo único que hacen es aplastarnos en la vanidad de la vida. A tantas cosas que lo único que solamente demanda es una confesión. A veces hay pecados que lo único que confesar el pecado. Necesitamos tantas cosas que solamente al tocar el borde de Jesús es realmente donde nosotros podemos. Y tocamos el borde de esa salvación cuando lo escribí así, cuando reconozco mi pecado y confieso que solo Cristo me puede salvar, que solo Cristo es el propósito por el que tiene sentido vivir y que es Él y su ejemplo el único digno de seguir e imitar. Y creo que estaría muy bien que consideráramos esto, ¿no? No sé en qué punto puedes estar hoy, pero sí sé que el Señor está. El Señor estaba, está y estará, porque dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y mientras tanto, si hay unos bordes que tocamos, son los bordes del final. Ahí estamos, ahí sí que estamos, mientras tocamos los bordes del fin. Si miras las noticias, si miras cuántas cosas pues se están diciendo, y noticias también cristianas, escuchas, el tiempo del fin, estamos al borde del fin, ¿no? Se dice, que vayamos tocando el borde de Jesús, pero quizá no solamente tocando, sino permaneciendo cogidos en Él, porque solamente en Él podremos tener seguridad de vida y realmente vamos a evitarnos muchos daños innecesarios. Y era esto pues un poco el pensamiento que tenía para compartir con vosotros.